Suele pasar que cuando pensamos en el depósito de cadáveres de una morgue, la mente nos lleva a un entorno como muy específico, casi de película. Sí, totalmente. A la típica imagen de Hollywood, supongo. Exacto. Esa blancura cegadora, los azulejos esterilizados hasta el extremo, luces de neón por todas partes. Y ese frío clínico tan característico, claro. Ujú. Todo extremadamente limpio, ordenado y de alguna manera bajo control. Es una imagen muy binaria, la verdad, y casi reconfortante a su manera. Ya, reconfortante porque lo ves todo aséptico, ¿no? Claro, representa lo visible frente a lo invisible. Es la ciencia arrojando luz sobre la muerte. Todo tiene su etiqueta, su mesa, su lugar exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, si bajamos al cuarto nivel subterráneo del departamento de policía, concretamente a la sala 13, Uf, la famosa sala 13. ¡madre mía! El escenario cambia de una forma que pone los pelos de punta. Las paredes de repente son de un color verde desvaído, y la iluminación es de un naranja perturbador. Como de otra época, ¿verdad? Sí, como antigua y sucia. Y los huéspedes de esta sala, bueno, en el argot policial se les conoce como los durmientes. Los durmientes. Qué término más poético y a la vez tan macabro. Totalmente. Son, para quienes no lo sepan, cadáveres sin identificar, víctimas de homicidios que nadie ha resuelto y por los que absolutamente nadie ha reclamado. Gente que ha desaparecido del radar por completo. Exacto. Se guardan ahí abajo de forma indefinida porque, claro, al carecer de un nombre o de familia, el propio cuerpo es la única prueba legal de que ese crimen siquiera existió. Es un arranque brutal, ¿eh? De los que te dejan completamente helado. Ya te digo. Y creo que establece desde el primer segundo que la inmersión profunda que vamos a hacer hoy no va a tratar sobre lo que ocurre a plena luz del día. Para nada. Va sobre lo que la sociedad ha decidido ignorar deliberadamente. Y esa es exactamente nuestra misión hoy al sumergirnos en nuestro material de origen, que es la novela policíaca La hipótesis del mal de Donato Carrisi. Una obra maestra del género, por cierto. Totalmente de acuerdo. Vamos a explorar a fondo una de las premisas más aterradoras, yo creo, de la criminología. Es decir, ¿qué ocurre exactamente cuando las personas desaparecidas, aquellas que el mundo ha borrado por completo de su memoria? Las que son invisibles. Eso es, los invisibles. ¿Qué pasa cuando regresan años después convertidas en asesinos despiadados? Ostras, es que es un planteamiento fascinante. Es de locos. Porque, a ver, desafía absolutamente todo lo que los manuales de criminología nos enseñan sobre el comportamiento criminal. Claro, porque te rompe los esquemas. Exacto. Normalmente buscamos motivos, conexiones previas, rastros, la huella digital. Sí, lo típico, a quién conocía, a dónde trabajaba. Eso es. Pero aquí hablamos de fantasmas. Y para entender a estos fantasmas, pues primero hay que entender a la persona encargada de perseguirlos. Vale, vamos a desgranar esto, porque ahí es donde entra nuestra protagonista, Mila Vázquez. Un personaje brutal. Muy compleja. Ella trabaja en una sección que internamente llaman el limbo. Qué nombre tan acertado, ¿eh? Ya ves, es la lúgubre oficina de personas desaparecidas. Un lugar, fíjate, con las paredes literalmente empapeladas con rostros de gente que un día salió a comprar tabaco y se desvaneció. Sin dejar rastro. Nada. Y Mila no es ni de lejos la típica investigadora heroica, ya sabes, de moral intachable y vida perfecta. No, qué va. Para nada. Es un personaje con una psicología complejísima. O sea, carga con una oscuridad tan densa de sus casos anteriores que incluso recurre a la autolesión. Sí, eso es durísimo de leer. Muy duro. Literalmente se hace pequeños cortes en la piel en sus momentos de aislamiento, solo para recordarse a sí misma que sigue siendo humana. Para sentir algo. Exacto, que todavía es capaz de sentir dolor real frente a la anestesia brutal de su trabajo. Es que esa desconexión emocional es un pilar fundamental para entender la historia. Mila baila con las sombras porque, en cierto modo, ella misma es parte de ellas. Claro, se identifica. Totalmente. Pensemos en el mundo actual, o sea, vivimos saturados de información, ¿verdad? Demasiada, yo diría. Demasiada. La sociedad aparta la mirada de lo desagradable por pura supervivencia psicológica. Simplemente no podemos procesar todo el sufrimiento que nos rodea a diario. Es que si lo hiciéramos no nos levantaríamos de la cama. Exacto. Y Mila, en cambio, nos obliga a mirar hacia ese abismo,
Su propio dolor la convierte en un espejo perfecto de todo eso que preferimos ignorar. Y por eso es tan buena en lo suyo. Claro, por eso es la única capaz de ver la maldad cuando ésta se esconde bajo la apariencia de la más absoluta normalidad. Pues mira, para demostrar cómo funciona esa mente suya, y antes de meternos de lleno con el asesino principal, creo que es vital entender cómo trabaja Mila en su día a día. Me parece una idea fantástica, sí. Porque ella no es de las que se queda sentada en su escritorio tomando café y esperando a que alguien entre por la puerta llorando para denunciar una desaparición. No, ella es proactiva. Muy proactiva. Ella sale a buscar a los que llama predestinados. Los predestinados, exacto. Observa entornos aparentemente perfectos buscando grietas minúsculas. Y así es como, fíjate, se cruja con el caso de la familia Conner. El caso Conner. Una familia que sobre el papel, encarna el sueño americano perfecto. Totalmente de manual. Padre con un puesto envidiable como ejecutivo o abogado de éxito, madre ama de casa impecable, siempre perfecta. La sonrisa siempre puesta. Sí, sí. Y 2 hijas preciosas. Una estampa de revista total. Pero claro, Mila no se queda con esa superficie, ¿no? ¿Qué va? Se infiltra en el colegio de la hija pequeña, se pone a mirar los típicos dibujos infantiles que los profesores pegan en los pasillos de las clases, y ahí detecta una anomalía espeluznante. Resulta que en todos y cada uno de los dibujos que hace la niña sobre su familia feliz, siempre incluye una quinta figura. ¡Ostras! Sí, un personaje apartado, garabateado de oscuro y sin rostro. Un fantasma, literalmente. Lo fascinante de esto es analizar cómo la mente infantil procesa el trauma, ¿de verdad? Claro, porque no es casualidad. Para nada. En psicología evolutiva sabemos que los niños pequeños no mienten en sus dibujos de la misma forma que lo haría un adulto, para encubrir algo. Ya, no tienen esa malicia o esa capacidad de cálculo. Exacto. Su cerebro no tiene la capacidad de fabricar una coartada compleja. Lo que sí hacen es disfrazar la realidad. Le dan forma de cuento, ¿no? Eso es. Asignan rasgos de fantasía como monstruos o fantasmas a amenazas reales y tangibles. Madre mía. Simplemente porque su cerebro, inmaduro, no puede procesar la monstruosidad literal que tienen delante todos los días. Y Mila conoce este mecanismo perfectamente. Claro. Sabe que ese fantasma no es un amigo imaginario. Sabe que es real. Y lo más aterrador de todo, no es un extraño acechando fuera de la casa. No, es alguien o algo que vive dentro de esa casa con ellos. Es que se me ponen los pelos de punta. Así que Mila, saltándose absolutamente todas las reglas, protocolos y leyes posibles... Como suele hacer. Sí, se pone un chándal, finge que está haciendo footing por el barrio residencial tan pijo y fuerza la cerradura de la casa de los Conners en un momento en el que sabe que no hay nadie. Un allanamiento en toda regla. De manual. Su objetivo inicial es instalar una microcámara para observar qué ocurre a puerta cerrada. Pero mientras está en el salón, ojeando el entorno, se fija en la típica foto navideña de la familia. Todos sonriendo, con sus jerseys rojos a juego, ya sabes. En la típica postal. Eso es. Y nota 2 cosas súper extrañas. Primero, la mirada de la señora Conner está completamente vacía. Apagada, como si estuviera muerta en vida. Y luego, al fondo de esa misma foto, detrás de una enorme librería de madera maciza, se intuye el marco de una puerta oculta. Una puerta que, fíjate, además, resulta estar insonorizada. Insonorizada, exacto, eso es clave. Mila aparta la librería con esfuerzo, abre esa puerta blindada, baja las escaleras hacia un sótano oscuro y, se encuentra con el fantasma. Que, por supuesto, no tiene nada de fantasma. No tiene nada de espectro. Es una bebé de poco más de 1 año, pálida, en los huesos, desnutrida, metida en una cuna y viviendo en la más absoluta oscuridad y silencio. ¡Qué barbaridad! Y de repente, la señora Conner aparece a sus espaldas en el sótano y la sorprende allí mismo. Menudo momento de tensión. Brutal. Analizando esto, se me viene a la cabeza una analogía. La familia Conner no era una simple fachada falsa. Era más bien como una olla a presión sociológica. Ah, me gusta esa comparación. Claro, porque toda esa inmensa cantidad de energía que gastaban en mantener el sello hermético, en proyectar la imagen de la familia perfecta hacia los vecinos... Sí, hacia el exterior. Exacto. Eso es exactamente lo que generaba y alimentaba la monstruosidad que ocurría dentro. La presión no tenía por dónde salir. Pero claro, yo te pregunto, ¿está justificado éticamente que un policía allane una morada basándose solo en el dibujo de un niño? Bueno, a ver,
Es que esa analogía de la olla a presión es perfecta para describir la dinámica del maltrato sistémico encubierto. Ya. Legalmente, respondiendo a tu pregunta, lo que hace Mila es un allanamiento de morada de manual, como decías. Cualquier prueba obtenida así sería fulminada por un juez de instrucción al instante. Claro, no se sostendría en un juicio. No, en la vida real sería nulo. Sin embargo, narrativamente, el autor nos pone contra las cuerdas. Lo que Mila destapa en ese sótano desafía cualquier convención burocrática. ¿Es que el fin justifica los medios ahí? Totalmente. La señora Cowner acaba confesando la verdad sobre el fantasma, a quien la niña pequeña, por cierto, llama Nan. Sí, Nan. Resulta que la bebé es fruto de una infidelidad de la mujer. ¡Ostras! El marido lo descubrió, pero en lugar de pedir el divorcio, lo cual habría dinamitado la sagrada imagen pública de su familia perfecta, optó por algo infinitamente más perverso. ¡Qué asco de tipo! Obligó a su mujer a parir en ese sótano en secreto y a criar a la niña en la oscuridad perpetua como un castigo físico y psicológico eterno para ambas. Es de una crueldad que de verdad cuesta asimilar. Es maldad pura, contenida entre cuatro paredes. Y esto me plantea una duda enorme, usándolo como puente hacia lo que viene después. Dime. Entendemos que Mila lidia en el limbo con estos casos ocultos, males encerrados tras puertas insonorizadas. Pero, ¿qué pasa cuando ese aislamiento reprimido hierve hasta el punto de desbordarse hacia el exterior? Claro. Porque es evidente que estos fantasmas no siempre se quedan en los sótanos esperando a ser rescatados. Y ahí es donde la historia da un giro radical, y nos presenta la otra cara de la moneda. Pasamos del mal contenido y claustrofóbico de los Cowner a un mal que lleva años gestándose en silencio y que de repente detona en la sociedad con una violencia dantesca. Uf, ya sé por dónde vas. Hablamos de la masacre de la familia Bellman. Menudo panorama el de los Bellman. Madre mía. A ver, pongámonos en situación para la audiencia. Thomas Bellman es un magnate todopoderoso de la industria farmacéutica. Vive en una mansión inmensa, súper remota, rodeada de lujos. Un intocable. Vamos. Sí, un tío de la élite. Una noche el inspector Klaus Boris y el capitán Steff llaman a Mila para informarle de una carnicería absoluta. Una masacre brutal. Alguien ha entrado en la propiedad y ha aniquilado a Thomas, a su mujer y a sus 2 hijos mayores. Las armas utilizadas, un rifle de asalto Bushmaster calibre 223 y un revólver. Armamento pesado. Y hay un detalle escalofriante. El asesino deja vivo, de forma totalmente intencionada, al hijo menor, a Jess, que tiene solo 10 años. Y fíjate, no lo deja vivo por un repentino ataque de compasión o porque se le encogiera el corazón. No, que va. Lo deja vivo para que cumpla una función muy específica, llamar a la policía y, sobre todo, servir como testigo ocular innegable para identificar al autor de los disparos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque gracias a la descripción del niño, la policía no tarda nada en identificar al tirador. Se llama Roger Balin. ¿Y cuál es el giro? Pues que Roger Balin no es un sicario profesional ni un criminal superbuscado. Para nada. Es un tipo gris, un contable aburrido, sin un solo antecedente penal. Un no nadie. Exacto. Y que lleva exactamente 17 años desaparecido. O sea, 17 años en los que literalmente se evaporó de la faz de la Tierra. Y el análisis minucioso de la escena del crimen revela que esos 17 años en la sombra no los ha pasado precisamente meditando en paz en un monasterio. Ya te digo. El nivel de sadismo y planificación descarta por completo un tiroteo improvisado o un simple robo que salió mal. Balin se tomó su tiempo, Fue metódico a más no poder. Totalmente. Separó a la familia en la planta superior de la mansión. Y atención a esto, a los hijos y a la esposa no les disparó a matar en un primer momento. ¡Uf, qué horror! Utilizó el rifle para destrozar zonas no vitales. El estómago, un pulmón, las articulaciones de las piernas. Madre mía, buscando el máximo sufrimiento. Se aseguró de infligir un daño masivo que garantizara una agonía lenta y muy ruidosa. Y todo esto lo hizo mientras el padre, Thomas Bellman, estaba encerrado en su propio cuarto. Sí, escuchando los gritos desgarradores de su familia sin poder salir ni hacer absolutamente nada para ayudarlos. Fíjate, quería detenerme justo en esa habitación principal, la de Bellman. Es clave, sí. Porque el nivel de tortura psicológica de Balin ahí es de otro planeta. Krepp, el forense de la policía científica, consigue reconstruir los últimos minutos gracias a la escena. Una escena dantesca. Balin entra finalmente en el cuarto de Thomas Bellman armado con el revólver Smith & Wesson.
pero no le vuela la cabeza sin más. No, le obliga a participar en una especie de ruleta rusa invertida y súper sádica. Tremendo. Balin saca una sola bala del tambor del revólver, dejando las otras 5 dentro. Todo lo contrario a la ruleta rusa normal. Claro, y le dice al magnate farmacéutico que elija un número del 1 al 6. Y cuando el equipo forense levanta el cadáver de Bellman, encuentran que tiene los dedos de la mano completamente rígidos, formando una V. Indicando el número 2. Exacto, el número 2. Había elegido el número 2 y perdió. Perdió. Es de un maquiavelismo tremendo, de verdad. Le dio una ínfima posibilidad de salvarse, o bueno, al menos eso le hizo creer, pero en realidad el único objetivo de Balin era verle aferrarse a la esperanza durante unos segundos antes de arrebatársela de golpe. Jugar a ser Dios con él. Tal cual. La pregunta es obvia, ¿de dónde nace un ensañamiento tan específico y brutal contra este hombre en particular? No fue al azar, ¿no? No fue nada al azar. Nace de un rencor que ha estado fermentando en la oscuridad durante casi 2 décadas. El motivo es puro y duro. Cuéntame. La compañía farmacéutica que dirigía Thomas Bellman poseía la patente exclusiva del único medicamento que era capaz de frenar y tratar una enfermedad degenerativa muy rara. Ay, no me digas. Precisamente, la misma enfermedad que padecía la madre de Roger Balin. Claro, ya encaja todo. Al tener el monopolio, el fármaco era prohibitivamente caro. Balin, con su sueldo mundano de contable, vendió todo lo que tenía y se arruinó intentando costear el tratamiento. Pero claro, el sistema no perdona a quien no puede pagar. Qué duro, de verdad. Se vio obligado a observar cómo su madre se consumía lentamente hasta morir. Y esto es clave en la sociología de la marginación. A ver. Balin veló el cadáver de su madre en su pequeño piso durante 4 largos días. Nadie llamó, nadie preguntó, ninguna institución apareció para ayudarle. Qué soledad tan aplastante. Fueron los vecinos quienes avisaron a las autoridades quejándose del olor. Madre mía. Poco después de enterrarla, Balin desapareció. Dejó de existir para el sistema. Por tanto, esta matanza no es la obra de un asesino en serie aleatorio, Es una ejecución con todas las letras. Una ejecución. Una venganza de clases, impulsada por la impotencia más absoluta frente a la maquinaria de la avaricia corporativa que literalmente lo trituró. O sea, te escucho y, por un lado, se comprende perfectamente la raíz de ese dolor desgarrador. Pero por otro, ves en lo que ese dolor lo ha convertido. Y es indiscutiblemente un monstruo. Un monstruo terrible. Y sabiendo todo este trasfondo, es cuando la investigación de Mila choca contra un muro de comportamientos que carecen de toda lógica. Porque rompe el patrón. Claro, si acudimos a la criminología básica y analizamos el perfil típico de un asesino en masa, o sea, el clásico individuo que entra armado en un instituto o en su antigua oficina, sabemos que casi siempre siguen un ciclo muy marcado. Sí, un ciclo de 3 fases normalmente. Exacto. Una fase de tranquilidad fingida, una larga incubación del odio, la explosión violenta y, como cierre ineludible de ese ciclo, el suicidio del propio tirador en el mismo lugar de los hechos. Así es. Es el acto final para mantener el control absoluto de la narrativa. Se cobran las vidas de quienes consideran culpables, y luego se quitan la suya propia, para negarles a la sociedad, al sistema judicial y a la policía la satisfacción de procesarlos. O de entenderlos, claro. Exacto. Pero el detalle es que Balin sigue vivo. No se ha suicidado. Ha huido. Y no solo eso. Ya, es que antes de irse dejó una serie de pistas completamente anacrónicas, cosas que parecen fuera de su tiempo. Por ejemplo, al amanecer, horas después de haber masacrado a la familia, bajó a la cocina y le preparó tranquilamente un desayuno de tortitas y cereales al niño superviviente. Una escena surrealista. Totalmente. Y cuando interrogan al niño, este describe a su atacante con una precisión milimétrica. Y resulta que Balin llevaba un traje gris claro, una camisa de raya diplomática y una corbata verde. ¿Y eso cuadra con...? Es exactamente, costura por costura, la misma ropa que llevaba puesta en la fotografía de su carnet de la oficina el día que desapareció hace 17 años. Es un detalle que rompe los esquemas habituales. Profundamente perturbador, la verdad. Y la cosa se pone aún más rara. Siguiendo el rastro, Mila decide investigar la antigua casa de Balin, que lleva años vacía. Allí habla con la vecina de enfrente, una anciana llamada señora Walcott. Ah, sí, la señora Walcott. Resulta que el difunto marido de esta mujer fue quien le enseñó el delicado oficio de la relojería al joven Roger. Y la anciana, con total naturalidad,
Le confiesa a Mila que a veces todavía siente la presencia de Roger rondando la casa. Así que Mila sube a la vieja guardilla que servía de taller de reparación, Un sitio que debía estar lleno de polvo. cubierto por casi 2 décadas de polvo, imagínate, pero en medio de una vitrina llena de relojes estropeados y parados en el tiempo, encuentra un viejo reloj de bolsillo de la marca Lanco. ¿Y funcionaba? Alguien le había dado cuerda recientemente, y no solo eso, estaba marcando la hora con una precisión milimétrica. Increíble. Todo esto rompe por completo el perfil del psicópata vengativo. O sea, me da la sensación de que el tipo se cree una especie de viajero en el tiempo que acaba de cruzar un portal o que está atrapado en un bucle temporal. Ya, lo parece. ¿Acaso pretende que la policía crea que estamos otra vez hace 17 años? Bueno, si conectamos este comportamiento con el panorama general de los invisibles de la sociedad, hay una teoría brillante que entra en juego aquí. Cuéntame. Proviene del recuerdo de un excompañero desaparecido de Mila, Eric Vincenti. Él solía mantener una máxima policial muy cierta. Uno empieza a desaparecer mucho antes de la desaparición efectiva. Ostras, qué frase. Es dura así. Es decir, la desaparición social, el momento exacto en que el sistema te da la espalda, en el que el mundo deja de verte y te vuelves irrelevante, precede por mucho a la desaparición física. Tiene todo el sentido del mundo. Balin no sufre de delirios espaciotemporales. Está utilizando estos elementos anacrónicos como símbolos. Claro, como mensajes. Está obligando al mundo entero a mirar hacia el punto cronológico exacto en el que lo ignoraron, el momento en el que se desvaneció socialmente. Se viste con el traje de aquel día, pone en hora aquel reloj. ¡Wow! En el fondo está gritando, oye, dejé de existir aquí, en este preciso instante, y es desde aquí desde donde la historia debe reanudarse. Es brillante y aterrador a la vez. Y esto nos lleva de cabeza a la pista más anómala de toda la escena del crimen. La llamada telefónica. Exacto. En medio de la carnicería de los Bellman, a las 3 de la mañana, Balin usó el teléfono fijo de la mansión para hacer una llamada a una lavandería automática vacía. A las 3 de la mañana. Sí, una típica lavandería de autoservicio abierta a las 24 horas. Balin marca el número y deja que el teléfono suene y suene, a sabiendas de que a esas horas no hay absolutamente ningún empleado allí para responder. Sabía perfectamente a dónde llamaba. Mila tira del hilo de ese número de teléfono y descubre algo insólito. Hace 17 años, esa misma línea telefónica no pertenecía a una lavandería, pertenecía a la Love Chapel. La capilla del amor. Eso es, una de esas capillas de bodas rápidas, estilo Las Vegas, que estaba situada junto a un lago artificial. El problema es que ese lago quedó completamente abandonado y yermo hace más de una década debido a un misterioso desastre ecológico. ¿Un lugar fantasma, vaya? Sí, así que Mila intuye, con gran acierto, que ese es el siguiente movimiento en el tablero. Un tablero que, a cada paso que da la investigación, se vuelve más oscuro y enrevesado, ¿no? Ya te digo. Pues allá que va Mila, en medio de la noche, completamente sola, imaginemos el cuadro, el entorno de un lago muerto, restos de viejos hoteles en ruinas y en medio de la nada esta tétrica capilla iluminada únicamente por la luz de la luna. Tela. Hay que tener valor. En la entrada, custodiándola, hay una estatua oxidada y deforme de un cupido que parece sacada de una pesadilla. Mila entra empuñando su linterna y en el mismísimo altar se topa con una escena dantesca. Ay, lo de las ratas. Sí. Hay un montón de ratas correteando y devorando un cuerpo humano que está inmovilizado sobre un colchón sucio. El hombre tiene una bolsa de plástico transparente sellada al cuello con varias vueltas de cinta aislante gruesa. Lo han asfixiado lentamente. Y cuando descubren la identidad de este nuevo cadáver, la trama adquiere una capa extra de complejidad. Muchísima. Porque el muerto es Randy Phillips. Randy Phillips, un abogado defensor famosísimo en los medios y con una ética totalmente nula, apodado en los pasillos de los juzgados como el cabrón o el castiga esposas. Un angelito, vamos. Su gran especialidad era destrozar sin piedad la reputación de mujeres maltratadas en el estrado, solo para conseguir la absolución legal de maridos abusadores y violentos con mucho dinero. Gente de lo peor. Sí. Y en el cadáver hay un detalle cargado de un macabro simbolismo. Fíjate que Phillips era un soltero empedernido, súper orgulloso de no atarse a nadie, pero alguien le ha colocado a la fuerza un anillo de bodas brillante en el dedo. El detalle del anillo es clave.
lo han casado con la muerte justo en el altar de la Capilla del Amor. Pero, llegados a este punto, tenemos que parar a analizar algo crítico, porque, a ver, yo me niego en rotundo a creer que esto sea obra de Roger Balin. Interesante postura. ¿En qué te basas para descartarlo tan rápido? Pues en que cualquier manual de criminología básica te dirá que el modus operandi importa y mucho. Claro. Plantarte en una mansión inmensa con un rifle de asalto militar para abatir a una familia, manteniendo las distancias, es un acto frío. Es distante. El tirador no quiere tocar la sangre, no quiere contacto físico directo con las víctimas. Cierto, es un ataque desde la distancia. Pero, por otro lado, emboscar y aturdir a un abogado escurridizo con una pistola eléctrica, inmovilizarlo en un colchón, asfixiarlo manualmente viéndole la cara a través de una bolsa de plástico, es una firma criminal completamente diferente. Sí, es otro nivel de implicación. El nivel de contacto íntimo, la teatralidad de la puesta en escena y tomarse el tiempo de colocarle un anillo de bodas no tiene absolutamente nada que ver con el contable que hace jugar a la ruleta rusa a un magnate. Ahí le has dado. El instinto no te falla, de verdad. Es que clama al cielo. De hecho, este segundo crimen es la representación física de la ley del talión, el famoso ojo por ojo. Es un castigo irónico, diseñado de forma totalmente personalizada para la víctima. El abogado que destruía matrimonios muere casado. Exacto. Pero más allá del perfil psicológico, hay una confirmación técnica y forense que te da la razón de forma indiscutible. A ver. Cuando el inspector Gurevich y el forense Chang llegan a la capilla y examinan el cadáver, revelan un dato que echa por tierra toda la teoría del tirador solitario. ¿Qué dicen? Por la rigidez cadavérica y el estado de descomposición, afirman categóricamente que Randy Phillips lleva muerto más de 24 horas. Ostras. Ojo a esto. Más de 24 horas. Exactamente. Y esto hace saltar la investigación por los aires. Claro, es que si hacemos los cálculos logísticos es imposible. No da el tiempo. Si Balin estaba ejecutando a la familia Bellman con el rifle a las 3 de la madrugada y Randy Phillips llevaba muerto 24 horas, eso significaría que Balin tendría que haber ido a la capilla el día anterior, emboscar a Phillips, asfixiarlo, dejarlo allí pudriéndose. Todo esto sin dejar rastro, además. Exacto. Luego irse a la otra punta a preparar la masacre de los Bellman y en mitad de los disparos llamar por teléfono a su propia escena del crimen anterior. No tiene ni pies ni cabeza. No los tiene. La conclusión a la que llegan es tan inevitable como aterradora. Roger Balin no actuó solo. Madre mía. No estamos hablando de un caso aislado, de un lobo solitario consumido por la amargura que un día estalla. No. ¿Qué va? Estamos ante una red. Existe un patrón mucho más grande e insidioso operando en las sombras. Un ejército de fantasmas. Exactamente. Alguien, o quizá algo, ha estado rastreando y reuniendo a todas estas personas desaparecidas, a estos fantasmas sociales, y ahora están actuando de forma coordinada bajo un plan maestro, macroscópico y tremendamente sádico. Es escalofriante pensarlo, de verdad. Y de hecho, este giro argumental nos lleva directamente al núcleo temático de todo este viaje que hemos estado desgranando hoy. A la esencia del libro. Sí. Esta inmersión profunda en la obra no trata simplemente sobre ir siguiendo las migas de pan de un thriller policial convencional, de policías persiguiendo al malo. Trata sobre una realidad social innegable que solemos barrer bajo la alfombra sistemáticamente porque nos incomoda. Precisamente. La obra es magistral porque utiliza el envoltorio y la tensión de la novela negra para exponernos a un terror mucho más mundano, cotidiano y cercano. A lo que vemos cada día y miramos para otro lado. Nos habla del terror que surge cuando es la propia sociedad civilizada la que crea a estas personas invisibles. Fijémonos en los casos que hemos analizado, ¿no? Sí, a ver. Hablamos de la bebé Nai, escondida en un zulo inmundo durante años, simplemente para proteger la inmaculada reputación y la imagen pública de una familia acomodada. ¡Qué tristeza! Y hablamos de Roger Balin, abandonado a su suerte, asfixiado por el sistema médico y social mientras intentaba desesperadamente cuidar a su madre moribunda. Como sociedad, creamos a estos excluidos. Somos cómplices. Los marginamos, apartamos la mirada y fingimos que no existen porque su dolor choca frontalmente con nuestro confort. Totalmente. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurre exactamente cuando los invisibles, aquellos que ya no tienen absolutamente nada que perder, deciden dejar de serlo de la manera más violenta y coordinada posible? Es una bofetada tremenda de realidad disfrazada de ficción literaria, desde luego. Y es precisamente por este motivo que el personaje de Mila Vázquez es la única pieza capaz de desenredar semejante hilo.
Ella habla su idioma. Claro, Mila entiende perfectamente a los monstruos porque reconoce en ellos su propia soledad profunda. Ella es capaz de mirar a la oscuridad directamente a los ojos sin pestañear porque en el fondo es un habitante más de esas mismas sombras. Sí, no la juzga desde un pedestal. Exacto. Entiende los silencios y el lenguaje críptico de los desaparecidos, de los rotos y de los olvidados. Y toda esta disección nos empuja hacia una reflexión final que a mí, personalmente, me resulta verdaderamente inquietante. A ver, dime. El abismo monstruoso del que nos habla la novela de Carrisi no está ubicado en un universo de fantasía lejana ni en un futuro distópico. Está latente en nuestras propias calles, en nuestros vecindarios, bajo las suelas de nuestros zapatos. Y creo que esa es la idea central que debería perseguirnos a todos al terminar el análisis de hoy, porque quien nos escucha probablemente camine a diario entre una multitud de personas, en el metro abarrotado, cruzando un paso de cebra, sumergidos en el ruido constante y la rutina devoradora de las grandes ciudades. Sí, rodeados de gente, pero solos. Exacto. Personas silenciosas, de rostros cansados, que barren las calles o te sirven el café. Vidas ignoradas que parecen fundirse con el asfalto y el ladrillo del fondo. Hoy en día, además, vivimos en un mundo hiperconectado, donde dejamos huellas digitales en cada clic, lo que hace casi imposible desaparecer físicamente, como lo hizo Balin hace 17 años. Es verdad, hoy es más difícil esfumarse así. Pero esta misma tecnología ha creado una nueva forma de desaparición, la invisibilidad emocional. Ser enterrado por algoritmos, ignorado en medio de millones de perfiles, gritando en un océano digital donde nadie presta atención real. ¡Qué gran verdad! Entonces, yo lanzo esto. Si un día todos aquellos que la sociedad moderna y los algoritmos han hecho sistemáticamente invisibles decidieran regresar y coordinarse al mismo tiempo para cobrarse todo el dolor acumulado y exigir que los miren de una vez por todas, ¿quién estaría verdaderamente a salvo de la hipótesis del mal?